Descubre el inesperado secreto para liberarte de la irritación y transformar tu vida para siempre. Era un día soleado en la escuela secundaria de un pequeño pueblo en el corazón de México. María, maestra de 35 años, se encontraba de pie frente a su clase, rodeada de adolescentes inquietos que susurraban y reían. El aire olía a tiza y libros viejos, pero para ella, todo era una mezcla de amor, frustración y desasosiego. Su pasión por la enseñanza, que una vez fue su mayor fortaleza, se desvanecía lentamente, aplastada por las expectativas de su familia que siempre parecían resurgir. En su mente, un eco constante resonaba: ¿por qué no te conformas como todas nosotras? A medida que trataba de mantener la atención de sus alumnos, una voz interna competía con su esfuerzo. María podía sentir la presión de su madre y su abuela, dos generaciones que habían sacrificado sus sueños por el bien de la familia. Ese peso la aplastaba, y aunque quería gritar que también deseaba hacer más, cada vez que lo intentaba, una presión silenciosa la mantenía atada a lo que se esperaba de ella. Era como si la vida se convirtiera en un curso de sacrificios. La ironía la atormentaba: educar a sus alumnos para que persiguieran sus sueños, mientras ella misma se negaba el derecho a soñar. Esa noche, mientras guardaba materiales tras un agotador día de clases, María decidió buscar algo en el desván de la casa familiar. Fue allí donde tropezó con un viejo diario de su abuela, cuyas páginas amarillentas contenían ensayos, reflexiones sobre la vida y las historias no contadas de una mujer que había tenido que luchar en tiempos difíciles. Al leerlo, una chispa se encendió en su interior, mientras identificaba en esas palabras la misma ira y amor que la consumían. Quiso escribir, quería expresar sus miedos, sus sueños olvidados, su frustración. Sin embargo, la alegría de esta revelación se tornó en culpa. ¿Era egoísta querer dedicar tiempo a sus propias pasiones cuando su familia la necesitaba? Cada noche, mientras escribía, la tensión se acumulaba, las voces en su cabeza aumentaban en volumen, y sus pies se sentían pesados al acercarse al hogar. ¿Qué piensan ellos de mí? ¿Qué dirían si supieran que he comenzado a soñar de nuevo? Se cuestionaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero en un almuerzo común en la cocina, las cosas se volvieron tensas. Te estás perdiendo en tus tonterías, María. Lo que importa es la familia, la tradición, le dijo su madre mientras amasaba la masa de las tortillas. En ese instante, María sintió que se le caía el mundo encima. La mezcla de amor y responsabilidad la envolvía y, al mismo tiempo, la asfixiaba. Quiero ser más que lo que ustedes esperan, quiero ser yo misma. Le salió un grito del fondo del alma en otra conversación acalorada. Esa noche, quedó mirando por la ventana, esperando que las estrellas le respondieran, sintiendo que cada sueño a su alrededor podría desvanecerse, aplastado por las expectativas. La decisión de seguir sus sueños o permanecer en este abrumador papel familiar parecía acercarse inexorablemente, como una tormenta que nadie veía venir. ¿Tendría el valor de liberarse? Las palabras de su abuela flotaban en su mente, mientras la angustia y el deseo de vivir una vida auténtica chocaban como olas en una playa solitaria. La inquietud que había encendido el corazón de María seguía zumbando en su mente, como un eco persistente al que no podía escapar. En su habitación, la penumbra la envolvía, pero su espíritu buscaba la luz como una polilla hacia la llama. Había decidido tomarse su tiempo para escribir. El diario de su abuela ya no era solo una curiosidad familiar, sino un espejo que reflejaba sus propios deseos reprimidos. Con la sensación de que cada palabra podría ser un paso hacia la libertad, comenzó a redactar relatos sobre su juventud, aquellos momentos en los que soñaba sin límites. Cada trazo de lápiz sobre el papel traía consigo un torrente de emociones, desde la pasión hasta la ansiedad. Era un acto poco habitual, una rebelión silenciosa contra la norma establecida, y mientras escribía,
Se sentía como si las cadenas invisibles que la mantenían atada comenzaran a desvanecerse. Al día siguiente, en la escuela, algo notable comenzó a suceder. A medida que María compartía historias breves con sus alumnos, su energía se volvía contagiosa. Notó cómo sus miradas se iluminaban con curiosidad y anhelo. Había despertado en ellos un sentido de posibilidad que ella misma había silenciado durante años. Palabras de aliento emergieron de ella como si siempre hubieran estado allí, esperando su turno. Ya no sentía el peso constante de las expectativas, más bien, la sabiduría de las historias de su abuela alimentaba su alma. Sin embargo, esa nueva chispa atrajo tanto admiración como críticas. Los rumores comenzaron a circular en la comunidad, y no tardó en escuchar comentarios referidos a su cambio de actitud. ¿Por qué ahora se interesa más por las historias que por su deber como maestra?, murmuraban algunos, creando una corriente subterránea de desaprobación que la incomodaba. Aunque el apoyo de algunos colegas la alentaba a seguir explorando su creatividad, la presión de sus seres queridos se volvía cada vez más palpable. Una tarde, mientras participaba en una reunión del consejo escolar, el director le preguntó sobre sus planes para el próximo año académico. María sintió que algo en su interior se sacudía. ¿Debería seguir accediendo a las expectativas de otros, o ser la voz de su propia vida, la voz que sus alumnos comenzaban a reconocer? Fue ahí cuando, en un momento de valentía inexplicable, decidió que tenía que ser honesta. Mis planes deben incluir la escritura. No solo por mí, sino también por mis estudiantes, para mostrarles que nunca es tarde para seguir sus pasiones, afirmó con firmeza. Las miradas atónitas la rodearon. Sintió la presión de su madre y las expectativas familiares a su alrededor como sombras, pero en lugar de dejar que la ahogaran, encontró un impulso. Esa pequeña decisión la llenó de determinación, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, fuera la aprobación o la desaprobación. Sin embargo, al llegar a casa esa noche, el silencio reinó en la mesa familiar. La tensión era palpable. Su madre la observó con desconfianza, y su padre apenas levantó la vista del periódico. María sabía que debía arriesgarse. Pero, ¿acaso podría su familia, profundamente conservadora, entender su deseo por un cambio radical? El miedo a perder su conexión con ellos era un peso que no podía ignorar. Mientras reflexionaba sobre esto, su mirada se posó en el viejo diario que había comenzado a llenar de sueños y aspiraciones. La pregunta en su mente era clara, ¿estaba dispuesta a luchar por lo que realmente quería, incluso si eso significaba enfrentar la desaprobación de su familia? La tormenta interna fue creciendo a medida que comprendía que esta decisión, aunque dolorosa, era un paso esencial hacia su autolibertad. El tiempo se detuvo y las posibilidades parecían infinitas. María respiró hondo, lista para enfrentar lo que vendría, pero también sintió la presión de un dilema inminente. ¿A quién elegiría al final? ¿A su familia o a sí misma? En ese instante, la certeza de que el próximo encuentro podría cambiarlo todo se apoderó de ella. Desde ese punto de ruptura, el futuro prometía ser más desafiante y emocionante que nunca. María se despertó aquella mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. El día se presentaba lleno de interrogantes que encadenaban su energía al suelo. Sin embargo, mientras tomaba su café, sintió que algo dentro de ella, hasta ese momento dormido, comenzaba a despertar, era su voluntad de buscar el cambio. Esa mañana decidió que no podía limitarse a soñar a través de su diario. Necesitaba dar el primer paso tangible en su viaje hacia la escritura, concretar aquello que ahora formaba parte de su esencia. Su mente bullía con ideas y planes, pero la duda no la abandonaba. ¿Qué si no tenía talento? ¿Y si sus palabras no resonaban en otros? Mientras se preparaba para la escuela, se proyectó como una artista, no solo como una maestra. En su aula, notó que los ojos de sus estudiantes brillaban. La energía que emanaba de ellos alimentaba su entusiasmo. Aquella tarde, durante un receso, decidió compartir un fragmento de su escritura. Se sentía expuesta, despojada de armaduras. Es una pequeña historia, comenzó, su voz titubeante pero decidida. Sobre un lugar donde los sueños son tan reales como la realidad. La sala enmudeció.
Sus alumnos, en sintonía, la escuchaban sin interrupción. Mientras relataba, conectó con ellos de una manera que nunca había hecho antes. Era como si las palabras hubieran volado desde su interior, acariciando cada corazón presente. Al finalizar, el aplauso resonó y, por un instante, el miedo a la desaprobación fue sustituido por la euforia de la aceptación. Había comenzado a trazar su camino. Sin embargo, esa aceptación se tambaleaba bajo el peso de la resistencia. A la salida, un colega se acercó a ella. ¿No crees que deberías concentrarte solo en la enseñanza?, preguntó, con un tono de preocupación. Las palabras se le clavaron, haciéndola dudar de su dirección. Sentía que su pasión por la escritura y su labor docente debían coexistir, pero las voces externas la empujaban a la disyuntiva. Al regresar a casa, su madre la recibió con el mismo aire de desaprobación que la había envuelto la noche anterior. «Sigues distraída. La escritura no te dará un futuro seguro», le dijo, sin valorar el fuego que ardía en el corazón de su hija. María sintió que la presión sobre su pecho aumentaba, pero en su interior una voz suave le recordaba que había elecciones que la definirían. En un momento de inspiración, tomó el diario y comenzó a escribir. «Hoy, he decidido enfrentar mi miedo a ser rechazada. He comenzado a ser la persona que siempre quise ser». Con cada palabra, transformaba la incertidumbre en un acto de valía. Buscaba un equilibrio entre la relación con su familia y su ansia de libertad. Sin embargo, el verdadero desafío no estaba solo en doblar las expectativas familiares a su favor, sino en confiar en su propia voz. Le quedaba mucho por descubrir. En medio de su lucha interna, una revelación imprevista se presentó en su mente, ¿y si su escritura no era solo para ella? La idea de un taller literario en la escuela comenzó a formarse. Un espacio donde no solo podía compartir su pasión, sino también conectar a sus alumnos con el poder de contar sus propias historias. Al mismo tiempo, la tensión con su madre se intensificaba, y su padre se mantenía indiferente. María sentía que enfrentaba un abismo emocional en su hogar, pero su compromiso con la escritura y sus estudiantes era ahora inquebrantable. La noche llegó, y mientras el silencio la rodeaba, una decisión empezó a tomar forma. Lo que había imaginado como un simple taller se transformaba en un desafío contra sus propios miedos. Era el momento de presentar una idea que podría cambiar su vida y la de muchos otros. Pero, ¿cómo recibirían la propuesta sus colegas y, sobre todo, su familia? Con la determinación a flor de piel, se preparó para dar ese próximo paso. La presión de su entorno aumentaba, pero comprendió que su camino hacia la autoafirmación necesitaba acciones firmes y valientes. Se sentía en la cúspide de un cambio significativo, pero la incertidumbre aún pulsaba en su pecho. ¿Podría hacer realidad su sueño sin perder su lugar en la familia? Las sombras de la desaprobación vuelven a asomarse, pero con cada latido de su corazón, María se afirmaba en su convicción. La mañana siguiente sería decisiva, un encuentro que podría definir su futuro y el de aquellos a quienes anhelaba inspirar. ¿Sería capaz de conjugar la pasión con la duda, y superar la resistencia externa? El aire matutino se coló por la ventana, llenando el espacio con un aroma fresco que inspiraba mientras María confiaba en su decisión. En su interior se libraba una batalla entre la necesidad de ser aceptada y la súplica de su alma creativa, que exigía hacerse escuchar. Recordaba los aplausos de sus alumnos y la mirada brillante en sus ojos. Ese momento había provocado un cambio en ella, un resquicio de luz entre la neblina de la desaprobación. A medida que se preparaba para el día, su mente saltaba entre las posibilidades. El taller literario parecía un sueño tangible, una vía no solo para ella sino también para sus estudiantes ansiosos de expresarse. Pero la pregunta que la acechaba era cómo presentar tal idea a su dirección y, más importante, a su familia. No quería ser vista como una soñadora desubicada, sino como una educadora que busca enriquecer la experiencia de sus alumnos. La jornada transcurrió entre rutina y expectativa. Con cada paso hacia el aula, su determinación se reforzaba. Mientras recorría el pasillo, pensaba en cómo, al igual que sus estudiantes, había muchas historias que contar, historias que estaban ocultas en experiencias de vida, en el deseo de ser comprendidos.
Sin embargo, la voz de su madre resonaba fuertemente en su cabeza: no te distraigas, busca una vida estable. Al llegar al aula, el bullicio y la energía juvenil la acogieron. Se sentó frente a sus alumnos, su corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba para compartir su visión. Era arriesgado, pero sabía que estaba formando una conexión con ellos que iba más allá del currículo escolar. Se aclaró la garganta como si cada palabra que saliera de su boca pudiera ser el inicio de una transformación. Hoy quiero hablarles de algo diferente, comenzó, sintiendo que la incertidumbre se disipaba con cada frase. Quiero crear un espacio en el que puedan compartir sus historias, donde todos podamos aprender de nuestras experiencias. Las miradas se volvieron a ella, algunas llenas de curiosidad, otras de escepticismo. Pero en ella floreció una nueva confianza, un destello de esperanza. Mientras explicaba su idea del taller literario, notó que algunos estudiantes asintieron, otros murmuraron entre ellos. Fue entonces cuando uno de ellos, Javier, comenzó a levantar la mano. Pero, ¿y si nuestras historias no son interesantes?, preguntó, su expresión llena de dudas. La pregunta caló hondo en María, pues en cierto modo era el reflejo de sus propios temores. Responder a esa inquietud sería un acto de conexión. Cada historia es valiosa, Javier. La escritura nos permite ver el mundo a través de los ojos de otro, y eso siempre será interesante. Es un proceso que nos da fuerza, dijo, mientras el eco de sus propias palabras resonaba en sus oídos. La conexión que había sentido al compartir su fragmento de escritura se hacía presente nuevamente. Era un diálogo que necesitaba ser continuado, un puente hacia la expresión de su propia vulnerabilidad. Al finalizar la jornada, con el eco de sus palabras aún palpando el ambiente, se sintió satisfecha, pero la aceptación de su idea aún era una incertidumbre latente. Al salir del aula, sus compañeros maestros conversaban: ¿realmente crees que esto es un buen enfoque, María? Las voces eran un eco de la preocupación que había sentido su madre y sus dudas renacieron, luchando por no abandonar la nueva dirección que había elegido. Mulderpa de la incertidumbre y con la decisión de avanzar a pesar de las dudas, María se dispuso a hablar con la dirección. Sabía que sería un desafío. Pero más que nunca, quería demostrar que su voz y la de sus estudiantes merecían ser escuchadas. Esa noche, planeó cuidadosamente lo que diría, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral importante hacia su autoconocimiento. Sin embargo, una pregunta seguía resonando en su mente: ¿podría realmente enfrentar la desaprobación, no solo de su entorno profesional sino también familiar, mientras buscaba liberar su voz y la de sus estudiantes? Con cada palabra que escribía, reafirmaba su propósito. Pero había algo más, un sentimiento visceral de que los encuentros que venían podrían revelarle algo más profundo acerca de sí misma. ¿Qué descubriría al abrir estas puertas? Mientras la noche oscurecía y los pensamientos se agolpaban, un sentimiento de adrenalina reemplazó su ansiedad. Algo grande estaba a punto de suceder y la primera presentación sería un nuevo ciclo. ¿Estaría lista para enfrentar no solo el juicio de los demás, sino la profundidad de su propio ser en este viaje de autodescubrimiento? El día de la presentación llegó con un cielo despejado que parecía prometer cambios. María se despertó antes de que su alarma sonara, su mente pululando con frenesí y expectativa. Había ensayado cada palabra, cada gesto, intentando anticipar las reacciones de los demás, pero en el fondo sabía que el verdadero desafío era uno solo: abrir su corazón. Cuando llegó a la escuela, el aire era denso de por sí, pero el peso de las miradas de sus colegas la seguía como un fantasma. Ella trató de no dejarse apabullar, aunque aquellas preguntas críticas sobre su idea continuaban en su mente. ¿Estaba realmente preparada para este paso? ¿Sería capaz de sostener la vulnerabilidad sin sucumbir al miedo a ser rechazada? Se plantó frente a la dirección, sus manos nerviosas acariciando los papeles que llevaba bajo el brazo. En el umbral de la sala, dejó escapar un suspiro y, con la determinación ardiente en el pecho, empujó la puerta. A medida que entraba, una mezcla de calidez y frialdad la recibió. La mirada de sus superiores, curiosa pero desafiante, la atravesó como dagas. La reunión comenzó usualmente, pero en su mente, el reloj marcaba el paso de su respiración controlada, luchando contra el impulso de escapar. Era su turno.
Al alzar la voz, proyectó una confianza adquirida tras noches de lucha interna. Quiero presentarles una propuesta, indicó firme, a pesar del leve temblor en su voz. Mientras explicaba el taller literario, se percató de un cambio en la atmósfera. Las caras de sus colegas mostraban curiosidad. Había mencionado el potencial transformador de las palabras, el poder de la conexión y la importancia de permitir que cada estudiante contara su propia historia. Podía sentir cómo su idea empezaba a abrir los corazones, como una chispa de entendimiento se filtraba entre los presentes. No obstante, al final de su exposición, surgió un comentario agridulce de uno de los directores. Es una idea interesante, María, pero se necesita más que pasión para justificarla. Debes asegurarte de tener resultados claros y medibles. Su corazón se hundió en la decepción. Aquella observación parecía no solo un obstáculo profesional, sino una reiteración de sus propios miedos. Sin dejarse inmutar, tomó un momento para ganar impulso. Respondió reflexivamente, los resultados de este tipo de talleres no son cuantificables únicamente en números. El bienestar emocional de los estudiantes, su capacidad de comunicarse y, sobre todo, el proceso de autodescubrimiento son igualmente fundamentales. El desafío estaba en el aire, pero su voz emergía, más fuerte que sus dudas. El intercambio que siguió se convirtió en una danza tensa entre defensa y desafío, con María reafirmando cada vez su posición, mientras los directores cuestionaban con preocupaciones legítimas pero atenuadas por su profunda determinación. Al salir de la reunión, se sintió agotada pero liberada, como si hubiera cruzado un umbral. Sin embargo, al llegar a casa, una forma de inquietud la encontró de nuevo. El rostro de su madre apareció en su mente y las palabras de desaprobación que una vez resonaron como una sentencia. En sus ojos, buscaba validación. Se exhalaba frustración. ¿Te das cuenta de que poner tus aspiraciones por encima de mi visión del éxito podría rompernos? Era su dilema en la forma más cruda. En un momento de búsqueda interior, se dio cuenta de que su viaje había comenzado a ser una confrontación no solo con sus superiores, sino con sí misma. Aquel taller se había convertido en un símbolo de lo que quería lograr, un puente hacia algo más significativo que simplemente enseñar, era la manifestación de su deseo por ser auténtica. Mientras el sol se apagaba en el horizonte, un nuevo propósito la animó. Si había un secreto que necesitaba descubrir, no era solo el de cómo presentar su idea, sino la valía de su propia voz y la importancia de conservarla a pesar de los obstáculos. Con cada decisión que tomaba, se adentraba más en ese laberinto emocional, dispuesta a enfrentar no solo las opiniones ajenas, sino su propia historia aún no contada. ¿Podría criar las alas necesarias para volar más alto de lo que había soñado hasta ahora? Mientras la noche caía, María estaba a punto de descubrir que su próximo paso podría obligarla a despojarse de más que su miedo, era el secreto de realmente aceptarse. ¿Qué más tendría que ser capaz de soltar para elevarse hacia su verdadero potencial? María no podía dormir. En la penumbra de su habitación, su mente repetía fragmentos de la reunión, como un disco rayado que no cesaba. Se detuvo en cada mirada escéptica, en cada murmullo que seguía a su intervención. Aquellos rostros, que habían mostrado curiosidad, se habían nublado con reservas y críticas. Había sentido el flujo de su propia energía diluyéndose ante esas incertidumbres. Pero, ¿por qué le afectaban tanto? La mañana siguiente, el mundo exterior parecía ajeno a su tumulto interno. Sin embargo, el sol brillaba con la misma intensidad que la determinación que empezó a gestarse en su interior. María decidió que no se rendiría ante las dudas ajenas. A partir de aquel momento, optó por considerar la crítica como una oportunidad de mejora. Tomó un cuaderno y, a la luz del día, comenzó a esbozar un plan. Anotó errores y aciertos, sus emociones, lo que había funcionado y lo que no. Reflexionar era su nueva aliada. Mientras llenaba páginas con ideas, recordó una cita de un escritor que admiraba: la escritura es una forma de pensar en voz alta. ¿Podía su propuesta transformarse en un relato que invitara a los demás a conectar con el espíritu del taller? Tenía la firme intención de crear algo significativo, y su voz debía ser el hilo que tejiera esa narrativa. Decidió buscar ayuda.
Llamó a Clara, una colega cuya creatividad siempre había admirado. Cuando le expuso su idea, Clara mostró entusiasmo y ofreció su apoyo. Juntas empezaron a delinear enfoques innovadores, a crear estrategias para ilustrar los resultados esperados. La colaboración las empoderaba, y María sentía que, por primera vez, su voz podía resonar no solo en soledad, sino en un coro de ideas. Mientras avanzaban, María comenzó a redescubrirse. Cada sesión de brainstorming la acercaba a su esencia, a lo que quería expresar. Se confrontaba con sus inseguridades y las desnudaba para que pudieran ser discutidas y derrotadas. Se permitió cuestionarse, ¿qué aportaba ella al mundo a través de sus palabras? Ese cuestionamiento se convirtió en un faro, iluminando un camino que antes estaba oscurecido por el miedo y la comparación. A partir de ese proceso, María se dio cuenta de su valor intrínseco. Había una fuerza que emanaba de reconocer no solo sus debilidades, sino también sus fortalezas. Era una escritora. Era capaz de tocar vidas. Con cada encuentro, un nuevo fragmento de su identidad se revelaba, y ese descubrimiento no solo transformaba su propuesta, sino también a ella misma. No obstante, la presión seguía latente. La fecha límite de la nueva presentación se acercaba, y su mente divagaba. ¿Qué pasaría si sus mejores esfuerzos no eran suficientes? Había una inquietud que no la dejaba en paz, la misma que había sentido con la desaprobación de su madre y el juicio de los directores. La sombra de la duda aparecía en momentos inesperados, como una antigua amiga que se negaba a soltarla. Decidida a confrontar sus temores, María estableció un reto personal. Se comprometió a aceptar cualquier respuesta, buena o mala, como parte de su viaje. La búsqueda de aprobación ajena no podía ser el motor de su crecimiento. Colocó una nota en su espejo: valoro mi voz. Soy más que la suma de las opiniones ajenas. El día de su nueva presentación se aproximaba. Su corazón latía con anticipación y temor y, a pesar de ello, sentía que cada paso que daba la acercaba más a una transformación esencial. Sin embargo, justo cuando parecía que todo encajaba, se encontró con la mayor adversidad hasta ese momento: un mensaje de su madre, lleno de inquietudes y desconfianza sobre su elección de vida. La conexión que parecía salvada comenzaba a resquebrajarse otra vez. María sintió como un frío le recorrió el cuerpo. ¿Tendría la fuerza suficiente para enfrentar esto también? Mientras su mente luchaba con la combinación de emociones, se preparaban para enfrentar a su audiencia. La pregunta se agolpaba con más fuerza que nunca: ¿podía realmente redescubrir su voz mientras luchaba contra sus propias inseguridades y la presión externa? La respuesta, en la penumbra, aún pugnaba por manifestarse. María se sentó en su escritorio, las hojas de su cuaderno esparcidas a su alrededor, una representación visual de la tormenta mental que había estado cultivando. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, como si iluminara el caos que, hasta ese momento, parecía incontrolable. Con cada enfrentamiento emocional que había experimentado, había comenzado a moldear una versión más fuerte de sí misma, pero la incertidumbre persistía. Mientras reflexionaba sobre el mensaje de su madre, se preguntó qué había dentro de ella que la conectaba tan profundamente con el juicio ajeno. Sopesó las palabras escritas, las respuestas que había imaginado, y cómo esas emociones se entrelazaban con la percepción de su propio valor. Era una lucha interna que a menudo había sacudido los cimientos de su confianza. Pero, por primera vez, la determinación parecía más fuerte que la crítica. Sin embargo, la sombra de la decepción personal se aparecía de nuevo, y la lucha interna parecía incesante. En un impulso renovado, decidió que era momento de otorgarse un espacio seguro. Se sentó con una taza de té y respiró profundamente, buscando claridad en el bullicio del pensamiento. Quería liberar las emociones acumuladas que la habían mantenido prisionera de sí misma. La meditación se convirtió en su refugio, y esos breves momentos de silenciosa introspección le ofrecían el eco de su auténtica voz. A través de ese ejercicio, entendió que el juicio de su madre no era más que el reflejo de sus propios temores. Era un recordatorio para mirarse a sí misma con amor y aceptación. María se propuso un nuevo objetivo: convertir su angustia en inspiración. Estableció un compromiso con su escritura que no podría romper aunque se lo propusieran.
Comenzó a plasmar sus sentimientos en relatos, esos que parecían vibrar en su pecho, como historias que querían salir de su mente. Con cada palabra que brotaba, se liberaba más y más de la dependencia emocional que había tenido hacia la opinión de otros. Las críticas se transformaron en palabras que la empujaban a mejorar, no a rendirse. Cada capítulo que escribió era un testimonio de su evolución. Sus personajes, construidos a partir de sus propias inseguridades, comenzaron a enfrentar miedos similares en su narrativa. Con cada desenlace de los relatos, María se sentía más fortalecida, como si el mundo que había creado le brindara la válvula de escape que tanto necesitaba. Su voz se volvía más coherente, más precisa, delineada por sus experiencias vividas. Esa conexión con su escritura la transformaba, no solo como autora, sino como ser humano en búsqueda de autenticidad. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la presentación, la presión resurgía. La sombra de su madre, la necesidad de aprobación, comenzaba a perturbar el equilibrio que había logrado. María sintió la tentación de conformarse, de abandonar sus ambiciones. La lucha con sus pensamientos se intensificaba. Pero entonces recordó una conversación con Clara sobre el poder de las palabras en el tejido de las relaciones. Se preguntó al instante, ¿la búsqueda de conexión y validación merecía más peso que su independencia creativa? Esta inquietud se convirtió en una especie de faro que la guiaba. Decidida a no ceder, se propuso enfrentar su verdadero temor. Era momento de tener la conversación que había estado evitando con su madre. No solo para buscar su comprensión, sino para reafirmar su propia identidad. Con el corazón latiendo con fuerza, María levantó su teléfono. Había llegado el momento de no solo presentar su trabajo, sino también su verdad. Mientras pulsaba los botones, una inquietud persistente la atravesó. ¿Sería capaz de sostener su propio destino frente al temor más latente que había conocido? La llamada estaba a punto de conectarse, su mente luchaba con la posibilidad del rechazo, mas también con el poder de la aceptación propia. La decisión estaba al alcance de sus manos, estaba lista para asumir plenamente quién era, sin excusas ni justificaciones. El tono del teléfono sonó, su respiración se entrecortó y, mientras una voz familiar resonaba al otro lado, María comprendió que este era el momento que definiría su camino. La posibilidad de un nuevo capítulo se cernía ante ella, lleno de desafíos, pero también de promesas. El sonido del tono se detuvo, y la voz de su madre llenó la línea con un tono que mezclaba preocupación y curiosidad. «María, ¿todo bien?». Esa simple pregunta, aparentemente inocente, resonó en lo más profundo de su ser. Aquel instante fue como atravesar una puerta a un territorio desconocido, una invitación a enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. La incertidumbre se hizo un nudo en su estómago, pero la determinación que había cultivado ahora amenazaba con brotar. «Hola, mamá. Quiero hablar sobre algo importante», logró decir, sintiendo cada palabra como un pequeño ladrillo que la alejaría de su antigua identidad. Reconoció el patrón de su vida, el deseo de ser escuchada, la necesidad de aprobación que también había alimentado. Pero ahora, en su voz había una firmeza que no parecía familiar. Esta vez, quería que la conversación fuera diferente. Su madre, visiblemente sorprendida, le dio espacio para que continuara. María respiró hondo, consciente de cada inhalación y exhalación, buscando en su interior ese tesoro que había estado construyendo, su verdad. «He estado escribiendo mucho y he estado pensando en lo que realmente quiero hacer con mi vida». Las palabras fluyeron como un río tras una tormenta. Habló sobre sus personajes, sus historias y cómo cada relato era, en realidad, una extensión de su propia lucha personal. Mientras compartía sus pensamientos, la respuesta de su madre no fue la que había anticipado. En lugar de la crítica habitual, notó un atisbo de sorpresa y, tal vez, un dejo de orgullo. «Siempre quise que fueras feliz, María. Pero me asusta saber que te alejas de lo que yo creo que es seguro». La sombra de la decepción asomó, y en su pecho, María sintió el eco del temor que había tratado de dejar atrás. Pero no iba a permitir que ese eco definiera su camino. «Entiendo tus temores, mamá», respondió, notando que su voz no temblaba. «Pero necesito explorar quién soy realmente.
Esto es parte de mi viaje. Esa afirmación fue el punto de inflexión. Sin darse cuenta, se había liberado de una correa invisible que la mantenía atada a expectativas ajenas. La conversación continuó, y cada palabra la acercaba más a comprender su propio valor. Lejos de la aprobación, buscaba una conexión más auténtica, una donde el amor no dependiera de su conformidad. Al concluir la llamada, una mezcla de alivio y ansiedad se apoderó de ella. Una parte de su ser aún deseaba que su madre hubiera reaccionado de manera diferente, pero esa parte ya no dictaba su valía personal. María se sentó en su escritorio una vez más, pero esta vez con una renovada claridad. Había explorado un nuevo rincón de su identidad, donde la validación externa se desvanecía lentamente frente a la luz de su autovaloración. Sin embargo, el desafío no había terminado. Quedaba un gran pendiente, su presentación. En su mente, la escena se proyectaba vívida. Recordaba cada línea que había escrito, cada tema que resonaba con su ser. Mientras se preparaba para el día crucial, sintió que el interior de su mente se había llenado de una mezcla electrizante de emoción, miedo y la anticipación de la aceptación genuina. Se dio cuenta de que el verdadero acto de valentía no consistía solo en compartir historias, sino en ser completamente transparente sobre quién era. Antes de cerrar los ojos y dormir, se preguntó, ¿y si la presentación no salía como lo había planificado? Esa inquietud se transformó en un fuego dentro de ella. ¿Podría, una vez más, convertir el temor en motivación? Con esas preguntas girando, se sintió lista para el reto que se avecinaba. La hora de la verdad estaba cerca, y María supo que, independientemente del resultado, había descifrado un secreto invaluable: el verdadero viaje comienza dentro de uno mismo. Con un último pensamiento profundo, se preguntó otra vez, ¿sería capaz de enfrentar la inminente vulnerabilidad de su espíritu frente a su público? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina. María se despertó con el alba, el sol filtrándose por la ventana y llenando su habitación con una luz suave. La luz del día no traía consigo una sola sombra, era un recordatorio de que una nueva jornada estaba por comenzar, y con ella, la posibilidad de un nuevo capítulo en su vida. Se sentó en la cama, abrazándose a sí misma con la convicción de que el día que se avecinaba podía definir su futuro. Sin embargo, la inquietud persistía. Miró el cuaderno de notas al lado de su mesa de noche, cuyas páginas estaban llenas de borradores, ideas fragmentadas y sus pensamientos más íntimos. La presentación que daría esa tarde había tomado la forma de un monstruo colosal que amenazaba con devorar su confianza. Mientras sus dedos acariciaban la portada del cuaderno, se preguntó cuántas historias no contadas llevaba dentro de ella. Decidida a encontrar claridad, se levantó y se preparó para el día. Cada acción era un ritual. Temprano, tomó café mientras se miraba en el espejo, buscando descifrar la expresión de determinación que deseaba proyectar. Pero al mirar sus propios ojos, un eco de duda resurgió. ¿Era realmente capaz de mostrar su autenticidad en un espacio lleno de observadores? Salió a caminar y, mientras los pasos resonaban sobre el pavimento, comenzó a reorganizar sus pensamientos entre los árboles del parque. Había un profundo deseo de conectarse con aquella parte de ella que ya no se sentía restringida. No quiero encajar en un molde, pensó. Quiero mostrarme tal como soy. Los párrafos de su presentación flotaron en su mente como mariposas volando de un lado a otro, y con cada paso que daba, las dudas se desvanecían poco a poco. Elaboró una estrategia mental: cada vez que una voz interna mostrara temores, otro eco, más fuerte y decidido, se gritaría a sí mismo que estaba allí para contar su verdad, para ser escuchada. Cuando regresó a casa, la energía comenzó a acumularse en su interior. Su voz resonaba con claridad en su mente, un manantial de confianza aprendida en momentos previos. La conexión con sus historias ya no era simplemente un anhelo, sino una responsabilidad que debía cumplir. Abrió su computadora y comenzó a revisar las presentaciones anteriores que había hecho. Notó que en cada intento, su voz había estado sometida al juicio y la duda, ese círculo vicioso que tan ardientemente quería romper. Eso fue lo que había aprendido de su conversación con su madre: la liberación nacía del reconocimiento de la vulnerabilidad.
Con cada error de sus presentaciones pasadas, también había habido aprendizajes, y ella estaba ansiosa por compartir ese crecimiento con aquellos que la escucharían. Al mediodía, finalmente llegó el momento de prepararse para la audiencia. María eligió un atuendo que la hiciera sentir poderosa, y su reflejo le devolvió la imagen de alguien que era más que sus inseguridades. En su mente, cada línea de su proyecto era un paso firme hacia su destino. No solo se trataba de ser comprendida, era acerca de dejar que su autenticidad resonara en la sala. Mientras se dirigía hacia el lugar de la presentación, sintió el pulso del mundo a su alrededor. Todo parecía vibrar con una energía nueva. Pero una pregunta seguía acosándola: después de todo esto, ¿qué vendría? ¿Sería este un nuevo comienzo para su carrera, o el cierre de otro ciclo? A medida que cruzaba la puerta que llevaba a la sala, comprendió que su viaje, independientemente de lo que sucediera, seguiría. Había confianza en su vulnerabilidad, sería un legado que quería construir. Pero el verdadero desafío no era solo la presentación, sino todo lo que vendría después. Se detuvo un momento, respiró hondo y se preguntó si estaba lista para lo que el futuro presentaría al abrir la puerta de su verdadero yo. La respuesta se aferraba a la inminente confrontación tras el umbral. El auditorio estaba lleno de rostros expectantes cuando María dio su primer paso hacia el escenario. El pulso en su pecho resonaba más fuerte que nunca. Para muchos, aquella presentación sería una simple exposición más, pero para ella, era el momento de dar reinicio a la historia que siempre había querido contar. Con la mirada fija en su audiencia, cada incertidumbre se desvaneció lentamente, transformándose en una determinación palpable. Tomó aire profundamente, sintiendo cómo el oxígeno alimentaba su renovada confianza. La luz del proyector iluminó las imágenes que había preparado, pero más allá de los visuales, su fuerza interna iluminaba el momento. Hoy hablaré sobre el poder de las historias, comenzó, notando cómo sus palabras resonaban claramente en la sala. Cada frase era un reflejo de su propio viaje y de los miedos que había conquistado. Mientras su voz se alzaba, cada palabra se convirtió en un eco de solidez. Relató sus luchas, desde las dudas que la acosaban, hasta la revelación de que su verdadero lugar estaba en la escritura, permitiendo que su autenticidad brillara sin miedo a represalias. Observó las reacciones de su audiencia, los rostros de sus colegas y sus estudiantes, y notó cómo algunos incluso asintieron en señal de relación. Las murmuraciones que le habían preocupado durante tanto tiempo solo parecían destellos lejanos. A medida que continuaba, una sensación de ligereza la envolvía, transformando la posible ansiedad en una marea de liberación. Al contar nuestras historias, no solo nos definimos, también ayudamos a otros a ver la belleza de la vulnerabilidad, afirmó con convicción. Ubiqué el momento como un punto culminante, un claro testimonio de su crecimiento personal. No solo compartía su deseo de implementar un taller literario, entregaba también su corazón, el testimonio de una mujer que había decidido elegir su camino sobre las expectativas ajenas. Y, por primera vez, sentía que sus palabras podrían inspirar tanto como lo había hecho su escritura, un río de autenticidad fluyendo libremente. La audiencia, compuesta por familiares, colegas y estudiantes, parecía absorta en su relato. Al finalizar, el aplauso resonó como un trueno, y María sintió como cada nota de reconocimiento le proporcionaba alas. Había transformado su ansiedad en un canto de celebración. Era la validación que había estado buscando, pero, irónicamente, no venía de sus ojos críticos, sino del reconocimiento de su propio valor por fin aceptado. Al salir del escenario, sus colegas se acercaron a ella, algunos con elogios sinceros, otros visiblemente sorprendidos por su entrega genuina. Nunca te había visto tan apasionada, comentó un compañero, y ella sonrió, sintiendo cómo la crítica se desvanecía ante su nueva realidad. Esa noche, el brillo de sus logros eclipsaba la incertidumbre que alguna vez la dominó. Había encontrado su voz, la que había permanecido escondida tras la pesada cortina de expectativas. Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que su madre la esperaba. La tensión de días pasados se palpaba en el aire, pero esta vez, María estaba lista para enfrentar cualquier conversación. ¿Cómo te fue?, preguntó su madre con una mezcla de curiosidad y preocupación. Fue liberador, mamá.
Hablé desde el corazón sobre lo que realmente quiero hacer. Con cada palabra, sentía que el peso de las expectativas comenzaba a desvanecerse. Esa noche, después de compartir lo ocurrido, observar las luces en los ojos de su madre, y sentir la aceptación comenzando a germinar, María comprendió que el cambio comenzaba desde adentro. Se sintió finalmente en paz. Era este el momento que había anhelado, un paso hacia el amor propio y la autenticidad. No solamente logró implementar el taller literario que siempre había imaginado, sino que forjó su propio camino, tomando las riendas de su vida personal y profesional. María no solo había superado su miedo, había conquistado su esencia, y cada paso que daba a partir de ese momento sería un testimonio de su transformación. Al cerrar los ojos esa noche, una satisfacción profunda la invadió. Había alcanzado una nueva etapa en su vida, nunca más sería definida solo por las expectativas de los demás. Con cada relato compartido, no solo inspiraría a sus estudiantes, también se inspiraría a sí misma. Así, en lugar de un sacrificio, su vida se convertía en un lienzo de oportunidades. Era el comienzo de un lumínico futuro. Necesitan suscribirse ahora para acompañar a María en su increíble camino de autodescubrimiento y desarrollo personal. Este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas encuentren inspiración aquí. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta historia, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.